Mi primo el farero rasgó el traje en la fiesta de San Isidro. Nunca imaginé esta humillación. Era el primer día de Julia como pasante en un prestigioso bufete de abogados en Madrid. La emoción la llenaba, pero la mezcla de nervios y el aroma del café negro la hacían temblar. Aquel lugar era más glamuroso de lo que había imaginado. Mesas pulidas, luces brillantes y profesionales con trajes impecables. Todo parecía sacado de una película. Mientras se dirigía hacia la sala de reuniones, su taza de café en la mano y un montón de documentos en la otra, la distracción la abordó como una tormenta. David, un abogado que todos admiraban y temían por igual, aparecía en su camino. Estaba absorto revisando un contrato, con la mirada fija y esa seguridad que hacía que las mujeres suspiraran. Ella no era diferente. ¿Pero qué hiciste, Julia? El destino tenía otros planes. Un tropiezo, un café derramado. Y el mundo pareció detenerse. El líquido marrón salpicó el elegante taje de David. La fuerte mirada se giró lleno de sorpresa y furia. El rasgón en su pantalón, una fractura en su impecable fachada, lo convirtió en el centro de atención. Murmullos y risitas recorrieron la oficina. Julia sentía el ardor en sus mejillas y el nudo en la garganta. Cada risita era como un puñal. A partir de ese momento, la tensión en el aire se hizo palpable. David, a pesar de su arrogancia, no solo era una cara bonita en un traje, tenía un talento increíble, pero él mismo se manejaba con una protección a prueba de balas. Hacía comentarios sarcásticos cada vez que trabajaban juntos, y su mirada podía congelar hasta la más cálida conversación. Pero tras esa fachada de superioridad, Julia empezó a vislumbrar la grieta de inseguridad en sus ojos. Era un misterio que, a pesar del incidente humillante, la intrigaba. Mientras luchaban por cerrar un complicado contrato, las risas y las provocaciones emergieron. «Eres un desastre», decía David cada vez que Julia metía la pata. Pero era raro, pero ella comenzó a apreciar esos momentos. Sin embargo, cada paso hacia adelante estaba marcado por la presión del trabajo y los sentimientos que crecía en su interior. ¿Era todo solo un juego para él? La atracción se intensificó cuando, tras ganar un caso crucial en el tribunal, David la sorprendió con un beso. El mundo se desvaneció a su alrededor. La sala, iluminada por la celebración, se llenó de aplausos espontáneos, pero esa alegría fue efímera. De repente, la confusión invadió a Julia cuando en una reunión él se arrodilló, sacando un pequeño anillo con brillantes palabras que llenaron la habitación de risas y murmullos. «¿Una propuesta de matrimonio?», se preguntó, el corazón latiendo desbocado. ¿Pero estaba lista para sumergirse en esa realidad? Las voces de sus colegas flotaron a su alrededor, celebrando una unión que solo existía en el aire. Julia se sintió atrapada entre la posibilidad de un futuro deslumbrante y la necesidad de encontrar su propia V. La invitación a una ceremonia de boda llegó como un rayo en medio de la tormenta, dejándola en un dilema. ¿Debía seguir adelante con esta vida exuberante junto a David? ¿O era el momento de dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que realmente quería? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por llegar. Y ya que estás, dale a me gusta. Me ayuda mucho con el algoritmo. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video?
Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Julia se quedó paralizada, la risa de sus compañeros resonando en sus oídos como un eco ensordece. Era Teresa, la jefa del bufete, con una cara de preocupación que nunca había visto en ella. Su mirada fija en David hizo que el corazón de Julia se detuviera. «David, debes venir conmigo ahora», dijo Teresa, su voz cortante como un puñal. La multitud se silencia instantáneamente, como si se desvanecieran las risas y los murmullos. Julia sintió que el mundo se colapsaba. David se giró hacia ella, y sus ojos grises, que antes irradiaban confianza, ahora mostraban un destello de pánico. «¿Qué sucede?», preguntó, apretando el anillo, donde la luz parecía chispear con urgencia. Pero Teresa no respondió. En su lugar se volvió y se alejó. David sigue tras ella, dejando a Julia con el corazón en la garganta. Los murmullos comenzaron a crecer. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué Teresa lo llama así? Julia se quedó, atrapada entre el abismo de la incertidumbre y la traición de su propio corazón que latía salvajemente. Aquella atmósfera vibrante de celebración había mutado en una neblina inquieta de secretos. Pasaron minutos que se sintieron como horas antes de que David reapareciera. Su rostro estaba pálido, como si hubiese visto un espectro. La habitación se llenó de risas nuevamente, pero no eran risas de alegría, eran murmullos de sospecha. «Espera, ¿qué pasó?», se atrevió a preguntar Julia. La presión en su pecho era insoportable. «Julia, necesito hablar contigo», dijo él, haciendo un gesto para que se acercara a un rincón apartado de la sala. El aire entre ellos era tenso, cargado de preguntas que no se atrevían a salir. «Lo que ocurrió antes, empezó a enredarse en sus palabras, pero sus ojos se desviaron hacia el suelo, como si el peso de toda la culpa lo aplastara. Justo en ese instante, la puerta se abrió bruscamente. Era Teresa, con un tono de urgencia que helaba la sangre. «David, tenemos que irnos. Es más serio de lo que pensábamos». El rostro de Teresa reflejaba preocupación genuina, lo que hizo que un escalofrío le recorriera la espalda a Julia. «¿Más serio? ¿Qué demonios está pasando?», exigió David, su voz llena de frustración. Fue un instante, pero la realidad cambió rápido. «Tienes que saber la verdad sobre el caso que acabas de ganar. Está conectado con algo más grande, algo que no esperabas». Julia sintió como el mundo a su alrededor se desmoronaba. Tenía la sensación de que había un reverso oscuro en todo esto, un aspecto de David que nunca había visto. La felicidad que había sentido anteriormente se evaporó, convirtiéndose en un frío que le calaba los huesos. David, visiblemente afectado, tomó la mano de Julia. «No puedo dejar que te involucres. Esto es más peligroso de lo que piensas», susurró. Julia se sintió atrapada entre la protección y la desesperación. Las emociones la embargaban, y en ese momento supo que había algo en la vida de David que nunca había imaginado. «¿Qué significa eso? ¿Qué has ocultado?», preguntó Julia, con una mezcla de temor y curiosidad. La tensión creció, aplastando sus esperanzas. La revelación de los secretos que podrían arruinar sus vidas amenazaba con destruir lo que acababa de comenzar. Al final de la conversación, una detonación distante resonó en la calle. Julia se volvió hacia la ventana. Una nube de polvo y confusión cubría la vista. David, pálido, miró a su alrededor y, sin pensarlo, su expresión cambió de ansiedad a una determinación helada. «Mírame», le dijo, su voz un susurro peligroso. «Nunca debiste involucrarte.
Un nuevo horror se instaló en su alma. ¿Qué tipo de vida era la que estaba a punto de descubrir? La verdad que David guardaba escondía más que secretos. Podía ser el final de todo lo que conocía. La oscuridad se cernía sobre ellos, y la pregunta de qué hacer ahora la perseguía, mientras la eterna incertidumbre envolvía su realidad. David tomó la mano de Julia, y por un instante el horror parecía detenerse. Ella pudo ver en sus ojos una mezcla de desesperación y determinación. Pero justo cuando estaba a punto de preguntar más, un estruendo resonó fuera del edificio. Un sonido ensordecedor, como un trueno, que hizo vibrar las ventanas. Gente en la sala se giró, murmullos en aumento. El ambiente se volvió inquieto. ¿Qué fue eso?, gritó alguien desde el fondo. Las risas se desvanecieron y la tensión creció. Julia sentía que su corazón se aceleraba, un martilleo en su pecho. David la miró con un brillo de miedo, un brillo que no había visto antes. «Quédate aquí», le susurró antes de correr hacia la puerta. En ese instante, la sala se llenó de voces ansiosas, preguntas lanzadas al aire como dardos. Julia, paralizada por la incertidumbre, observó cómo David desaparecía detrás de la multitud. Los murmullos se convirtieron en gritos. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras ella luchaba por mantenerse serena. La multitud de abogados y asistentes comenzó a empujarse hacia la salida. La confusión era palpable. Julia sabía que debía ir también, pero sus pies estaban enraizados al suelo. Apareció entonces Teresa, con el rostro más pálido que antes, las manos temblorosas, como si hubiera visto un fantasma. ¡Extracción! Todos hacia la salida. ¡Rápido! Su voz, normalmente firme, ahora sonaba quebrada, descontrolada. Julia sintió que el aire se apretaba alrededor de su garganta. El pánico la envolvió. ¿Qué estaba pasando? Cuando logró avanzar entre la multitud, vio a David al otro lado, hablando con un grupo de personas que parecían ser policías. Su corazón se hundió. Estaba en problemas. ¿Cómo había llegado a este punto? De repente, un hombre apareció a su lado, vestido de civil, con una expresión que decía que sabía más de lo que dejaba entrever. ¿Eres Julia?, preguntó, su voz áspera, como el arrastre de las piedras en la playa. Ella asintió, sintiendo que el miedo se acumulaba en su pecho. «Tienes que irte. Alan tenía razón. No estás a salvo aquí». ¿Quién era Alan? Ese nombre resonó en su mente. Julia había oído de un tal Alan en pequeños murmullos, pero nunca había puesto atención. ¿A qué estás diciendo? ¿Qué pasa con David? En ese momento, un grito desgarrador se escuchó al fondo del pasillo. La multitud se abalanzó hacia la salida aún más rápido. Sin pensar, Julia decidió seguir al hombre que la había llamado. Lo siguió, perdiéndose en el caos. Mientras avanzaban, él hablaba de algo que la hacía sentir mareada. Él no es quien piensas. Ha estado involucrado en cosas que no te imaginas. Este fue solo el primer paso de algo más grande. Las palabras del desconocido giraban en su cabeza como un tornado. Frenaron un momento. Ella se giró, ahora despejando la niebla de su mente. ¿Qué quieres decir? Déjame ver a David. El hombre se acercó más, su mirada intensa. Julia, escúchame. David fue parte de esto desde el principio. Sus éxitos no son solo por él. Están relacionados con alianzas peligrosas. Tienes que creerme. Algo en su voz resonaba, algo en la sinceridad de sus ojos. Pero antes de que pudiera procesarlo, una explosión sorda retumbó en el aire. Los gritos se intensificaron y las luces comenzaron a parpadear.
Julia sintió que el suelo temblaba. En ese instante, un haz de luces estridentes iluminó el vestíbulo. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Los rostros de terror, los gritos de alarma. El desconocido la empujó detrás de una columna, mientras el caos se desataba. Ahí, escondida, sintió que su mundo se desmoronaba. ¡David!, gritó sin poder contenerse, pero su llamado se perdió en el abismo de ruidos. La confusión giraba a su alrededor y entonces todo se convirtió en ruido blanco. Su corazón palpitaba desbocado, un eco de desesperación. ¿Dónde estaba él? ¿Qué le había pasado? La puerta a la que habían corrido antes se cerró con un golpe, pero ella sabía que no podía permanecer en la oscuridad. Con un impulso de valor, salió de su escondite. Su mente solo podía pensar en David, pero su acercamiento a la salida estaban sellados. Fue entonces cuando vio algo que la dejó paralizada. Un hombre conocido, un colega de David, que apenas recordaba su nombre, estaba a pocos pasos de ella, con un arma en la mano. Una sensación de frío la recorrió. La escena estalló en su mente como un trueno. ¿Qué había hecho David? ¿Qué secretos acechaban en las sombras de su vida? «¡Aléjate de ella!», gritó el hombre, sus ojos llenos de furia. En su corazón, una mezcla de miedo y confusión creció. Julia sintió que la verdad la iba a derribar. En un giro inesperado del destino, todo lo que conocía se arrastraba a un abismo de desconfianza. ¿Era David el héroe que imaginaba? Mientras el caos continuaba estallando a su alrededor, la angustia la paralizó. La realidad se desvaneció. ¿Qué haría ahora? ¿Confía en David o debía huir de esa vida que creía conocer? Julia se quedó paralizada. El caos resonaba a su alrededor y el sudor le caía frío por la espalda. El hombre armado a su lado, sus ojos llenos de furia, la convertía en un objetivo. «¡Aléjate de ella!», gritó, y su voz penetró como un cuchillo afilado. El ambiente se volvió tenso, cada susurro en la sala sonó ensordecedor. «¿Qué está pasando? ¿Qué haces aquí?», preguntó Julia, su corazón latiendo con fuerza. El extraño no respondió. Su mirada se mantenía fija en el hombre armado, como un cazador acechando a su presa. La multitud se aglomeraba cerca de la salida, pero ella estaba atrapada en medio de un callejón sin salida. Un ruido sordo, más fuerte que la explosión anterior, resonó de nuevo. La presión era insoportable. «¡Vamos!», le gritó el desconocido, tirándole del brazo. Pero no podía moverse. No podía dejar a David. No podía. «¡David!», su voz salió casi en un susurro, entre la desesperación y el pánico. Se agachó, observando al hombre armado, mientras su mente retumbaba con preguntas. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? Justo entonces, vio a David en la entrada, empujando a la multitud a su alrededor. Su mirada estaba llena de pánico, pero sus ojos encontraron los de Julia en medio del caos. Ella sintió que su estómago se retorcía, pero lo que sucedió después hizo que su corazón se detuviera. Con un movimiento rápido, el hombre armado giró la cabeza y disparó un tiro al aire. «¡Todos al suelo!», crujió, y las personas gritaron, cayendo al suelo a cubierto. El sonido reverberó en las paredes, un eco que parecía arrastrar toda la esperanza. David se lanzó al suelo, su expresión desmoronándose, y Julia gritó. Instintivamente corrió hacia él, pero el extraviado, el hombre en el que había confiado en esos instantes, la agarró del brazo. «¡No! ¡Es peligroso!», decía. Pero ya era demasiado tarde. Julia, impulsada por algo más grande que el miedo,
se arrastró hacia David. Los ecos de la confusión llenaban la sala. Clamores rozaban sus oídos, distorsionando la realidad. Cuando llegó a David, lo vio más pálido que nunca. Su mirada reflejaba angustia. «¿Qué está pasando?», gritó ella, la voz casi en quiebra, mientras lo tomaba de los hombros. Pero lo que él respondió la hizo tambalear. «Julia, créeme, hay cosas de las que no sabes». Y su voz era un eco distante, entre los gritos. Pero antes de que pudiera comprender, el hombre armado se apareció detrás de ellos, furioso. «¡Silencio!», gritó apuntando con el arma. En ese instante, los ojos de David brillaron con un resplandor que justifica el terror. «Estás en medio de algo que no comprendes. No confíes en nadie», susurró, y su voz había cambiado. Su tono era diferente. Julia sintió una marea de confusión, como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué?», balbució. Su mente iba a 1000 por hora. Fue entonces cuando, como si el tiempo se detuviera, las revelaciones comenzaron a caer sobre ella como un torrente. David ya no era el hombre que ella había admirado. Había una sombra en sus facciones que nunca había notado. Miró al extraño, que la observaba con una gracia tensa, y comprendió que era la clave. «Eres un agente encubierto, ¿verdad?», lanzó, la verdad resbalando de sus labios como un veneno. David la miró, y el aire se volvió denso, como si una bomba a punto de estallar esperaba en el silencio. La sala se sumió en un silencio abrumador, y el hombre armado vaciló. Las palabras de Julia retumbaron y transformaron la atmósfera. Era como si en un instante todo lo que conocía se reconfigurara. El rostro de David palideció, la máscara que llevaba se deshacía, y lo que quedaba era un hombre asustado. Un grito desgarrador. Una mujer en la esquina parecía reconocerlo. «¡No! ¡David, no!», exclamó, la realidad comenzando a romperse. El caos se intensificó. Julia estaba a punto de salir de su piel al ver la transformación de David, pero el hombre armado reaccionó. «¡Cierra la boca!», rugió. El flash de la revelación llenó su mente. Era un juego peligroso, y ella estaba atrapada en un tablero del que no sabía las reglas. «¿Qué hiciste?», preguntó Julia, su voz temblando, atravesada por la sensación de traición. Pero antes de que pudiera recibir una respuesta, un destello de luz apareció detrás de David. Ella sintió que el aire se volvía más denso, una espina en el pecho. Todo comenzó a tambalearse, y la verdad que había buscado se convertía en una sombra inmensa, oscura y aterradora. La sala, ahora un campo de batalla, la rodeaba, y mientras las luces comenzaban a parpadear, Julia supo que la vida que había construido se desvanecía, y con cada latido de su corazón, una única pregunta florecía en su mente. ¿Qué más ocultaba David? ¿A qué otras atrocidades lo había llevado su vida secreta? La sala se sumía en un silencio tenso, las palabras de Julia flotando en el aire como un eco perturbador. Mientras el hombre armado la apuntaba, ella no podía quitar la vista de David. Sus ojos buscaban respuesta, anhelando una señal de que todo iba a estar bien. «¿Qué hiciste?», su voz salió entrecortada, ahogada por la presión del momento. David, paralizado, miraba al hombre con una mezcla de miedo y desafío. «¡Basta!», rugió el hombre, moviendo el arma. El tiempo parecía arrastrarse. El sudor le corría por la frente a Julia, el corazón le martillaba en el pecho. Fue entonces cuando, de manera inesperada, una explosión sorda resonó en el exterior, junto a un destello de luces brillantes. La gente gritó, cayó al suelo. Fue un instante que sembró el pánico. David
En un instante de claridad, se lanzó hacia adelante. ¡Atrás!, gritó, empujando a Julia tras una mesa. Justo en ese momento, la puerta se derrumbó y un grupo de policías armados irrumpió en la sala. ¡Al suelo todos!, gritaron, mientras disparaban al aire. El caos se desató. Julia, en el suelo, miraba a su alrededor en medio del ruido y el tumulto. David luchaba por mantener la calma. «No disparen, somos inocentes», exclamó. Pero el hombre armado se volvió cada vez más frenético, el pánico desbordándose a medida que sus aliados se desmoronaban a su alrededor. «¡Eres un traidor!», gritó el hombre, apuntando a David. «Me has vendido». Julia palpitaba de miedo, su mente girando en torno a esas palabras. «Pero eso no es cierto», David contrarrestó. Sus manos se levantaron en señal de rendición, pero el hombre no daba tregua. Julia pudo notar que, mientras todos estaban absortos en el caos, un brillo en el ojo de David parecía decirle algo más. En su expresión se escondía un secreto que se volvió un nudo en su garganta. Una ráfaga de disparos sonó entonces, haciendo que la sala se llenara de polvo y gritos. El hombre armado tropezó. El arma se le cayó de las manos como una condena. En un giro inesperado, David se abalanzó hacia él. Los dos hombres se enredaron en una lucha feroz. «¡No! David, ten cuidado», gritó Julia, pero su voz se perdió en el estruendo. No podía creer que todo estuviera sucediendo tan rápido, y sin embargo, en medio del caos, un destello la atrapó de nuevo. Una sombra al fondo de la sala, alguien que se movía lentamente, parecía un espectro en la penumbra. Fue entonces cuando el hombre armado, entre empujones y gritos, logró zafarse. Y, justo cuando David estaba a punto de golpearlo, la sombra se convirtió en una figura reconocible. Alonso, el jefe de seguridad del bufete, apareció sosteniendo un arma en una mano y en la otra una pastilla con una sonrisa inquietante. «Un placer verte de nuevo, David», dijo Alonso con una voz helada que paralizó a todos. Julia sintió que el tiempo se detenía. La traición cortante atravesó la sala como una cuchilla afilada. «No era un simple abogado, ¿verdad? Siempre supiste que esto acabaría de esta manera». David miró a Alonso, el horror reflejado en su expresión. La ambigüedad en su mirada se transformó en claridad, y el miedo se convirtió en confusión. Julia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Por qué? ¿Qué está pasando?», la pregunta. Ahora un grito resonó en el aire. Era como si todo lo que había creído se desintegrara. Pero justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un estruendo más grande resonó, esta vez exterior, con un golpe que hizo vibrar las ventanas. Las luces comenzaron a parpadear. Un nuevo nivel de caos estaba a punto de desatarse. Julia, perdida entre la sombra de la traición y el resplandor de la verdad, se dio cuenta de que todo lo que había pasado, todo lo que había creído de David, podía ser una fachada. La vida que habían compartido y esos momentos de conexión ahora parecían ilusorios. Una gran confusión se apoderó de ella. Alonso, en un giro de su mano, lanzó la pastilla al aire. En un instante, todo perdió sentido. Con la caída de la pastilla, el mundo se volvió confuso. Un fogonazo de luz iluminó la pantalla del horizonte, mientras los agentes de policía avanzaban, y entre el desorden, una sombra más oscura, atómica, se acercaba. El estruendo fue ensordecedor. Todo se desvanecía ante los ojos de Julia, mientras la vida que conocía se evaporaba. Fue el momento
más cruel que había vivido. Ella supo que ya nada volvería a ser igual. «David», gritó, pero él desapareció en un soplo. De repente, un grito desgarrador resonó, pero no venía de nadie allí. El misterio crecía, y el horror que había despertado comenzó a mirarles de frente. ¿Qué era lo que habían desatado realmente? El estruendo retumbó en la sala, un retumbar que parecía heraldar el fin de toda normalidad. Julia, paralizada, absorbía cada fragmento de caos a su alrededor. La figura de David se desvanecía entre la multitud, y su grito se había quedado atrapado en la garganta, como un eco lejano. «Te estoy perdiendo, David. ¿Dónde estás?» El hombre armado, ahora menos seguro, retrocedía, pero no por mucho tiempo. Julia se sentía arrastrada por la marea de desesperación, la multitud empujando, las luces parpadeando. Justo cuando creía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, la figura de Alonso se alzó sobre el caos, como una sombra ominosa. «David, escúchame, estás en peligro», bramó, pero el eco del momento parecía absorber su voz. Quería correr hacia él, pero el miedo congelaba sus pies. Mientras tanto, el sutil aroma del humo comenzaba a invadir el aire. Algo no iba bien. «¡Nadie se mueve!», gritó el hombre armado, pero su mirada delataba inseguridad, un instinto primario que Julia reconoció como peligro. La verdad comenzaba a ser clara. El caos no solo era un simple error, era mucho más. Repentinamente, un destello brillante iluminó la sala. Julia, incapaz de apartar los ojos del centro de la acción, observó cómo una figura envuelta en un traje oscuro emergía del fondo. Era un hombre que había visto antes, sí, pero con una mirada que ahora le resultaba aterradoramente familiar. Él parecía decir su mente. Era Alan, el hombre del que nunca había dejado de oír murmullos, pero que nunca había visto en persona, solo en la sombra de las historias. La pieza que faltaba en todo este rompecabezas estaba frente a ella. «¿Qué hace aquí?». Sin aviso, Alan alzó la mano. «¡Atrás! ¡Todos atrás!». Su voz resonaba como un trueno. Los ecos de confusión crecían. David, ahora presente, intercambió miradas con Julia, una conexión devastadora que contenía promesas rotas y secretos inconfesables. Fue entonces cuando la revelación definitiva llegó como un rayo. «Julia», comenzó Alan, su tono cambiando drásticamente, el miedo convertido en una amenaza apenas contenida. «David no es quien crees que es. Él está profundamente involucrado en algo más grande de lo que imaginaste». Esta no es solo una simple pelea de abogados, esto es un juego de poder. El pecho de Julia se hundió. David la miraba, su expresión transformándose. «No, no puedes estar hablando en serio». Su voz temblaba. Las palabras de Alan caían como bombas. La confusión y la traición atravesaban la sala, y las miradas de los observadores, ahora llenas de sorpresas y sospechas, aumentaban la presión en el aire. «Esto es un juego, ¿no lo entiendes? Tu inocencia es un peligro, Julia». Alan avanzó, su tono alarmante, su mirada feroz. En ese momento, Julia sintió que se le escapaba el aliento. El haz que la había guiado en sus interacciones con David se desvanecía. «¡Espera!», gritó David, pero el mundo parecía girar fuera de control. En la sala, la tensión llegó a su punto máximo, mientras Julia se debatía entre el amor que había cultivado y las sombras que se cernían a su alrededor. «¿Qué estás diciendo? No sé qué estás tratando de hacer». Su voz se alzó por encima de los murmullos, temblorosa pero decidida. Un disparo repentino resonó, y la sala entera se congeló. Lo que antes era un caos, ahora se convirtió en horror absoluto. La cabeza de Alan se giró, pero no pudo reaccionar a tiempo.
Un destello de sangre voló en el aire como una tormenta. Él había sido el blanco. El tiempo se detuvo mientras el cuerpo caía al suelo, y en un instante todos comprendieron que este juego de sombras era más mortal de lo que jamás imaginaron. Julia se cayó al suelo, sus ojos anegados en terror, y el alboroto que había comenzado como risas ahora se transformaba en gritos ensordecedores. ¿Qué había desatado realmente? La mortalidad del instante dejaba una pregunta en su mente. ¿Era David un héroe en caos o la clave de su propia condena? David, aún en pie, blandiendo una realidad que no se podía ignorar, miró a Julia, dolor y rencor juntos en su mirada. «Esto apenas comienza», susurró, y Julia sabía que las palabras llegarían a ser su perdición. David fue lo único que pudo gritar antes de perderse en un mar de cuestionamientos. ¿Qué haría ahora? El horror que había despertado apenas comenzaba. Y Julia se dio cuenta de que el camino al que había hecho frente ya no se podía desandar. El futuro, ahora un campo de minas, estaba lleno de secretos devastadores. Y en su corazón latía una única pregunta. ¿Podía confiar en David alguna vez más? La sala se llenó de un silencio inquietante después del disparo. Todos estaban en el suelo, los rostros pálidos, congelados por el miedo. Julia miró a David, que mantenía la mirada fija en Alonso, cuya figura yacía en el suelo. El tiempo parecía haberse detenido. La adrenalina le corría por las venas, y su corazón latía con fuerza, mientras su mente jugaba a 1000 por hora. «¡David!», gritó, pero su voz se ahogó en sus propios temores. La habitación estaba llena de caos, de gritos lejanos y sirenas que se acercaban. En ese momento, David tomó una decisión. Sabía que no podían quedarse allí. «¡Vamos, Julia! ¡Tenemos que salir de aquí ahora!». Su voz era urgente, pero también había algo más. Julia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La multitud se movía como si fuera una ola. La presión la empujaba hacia David. Él la tomó del brazo, pero antes de avanzar, un alarido desgarrador resonó en la sala. Era Teresa, la jefa del bufete, que se había arrodillado junto al cuerpo de Alonso. «¡No! ¡No, por favor!», gritaba, llenando el aire de una angustia palpable. La escena era surrealista. En medio del caos, una sombra se movió cerca de la puerta. Era un hombre que había estado observando todo desde la entrada, su mirada fría y calculadora. Julia no podía quitarle los ojos de encima. De repente, la mirada de ese hombre se fijó en David y por un instante todo pareció ralentizarse. Una chispa de reconocimiento pasó entre ellos, y en sus ojos Julia vio algo que la heló. ¡Miedo! «¡Corre!», gritó David, sacándola de su ensimismamiento, pero en su afán de huir tropezó con un objeto en el suelo. En una fracción de segundo se desplomó, arrastrando a Julia con él. La caída les obligó a entrar en un rincón, y el hombre oscuro se movió rápidamente hacia ellos. Julia sintió que el mundo se desvanecía. Era el momento en que todo podía cambiar. Con un movimiento rápido, el extraño tiró de la chaqueta de David, llevándoselo consigo mientras otros intentaban salir por la puerta. El pánico aumentaba. Julia estaba atrapada entre la multitud y la oscuridad. «¿Qué has hecho, David?», le gritó, su voz ahogada por el ruido. En ese instante sintió que la realidad se le escapaba, pero algo la detuvo. Una voz conocida apareció en su mente. Era la de Alan, resonando con un eco más fuerte que cualquier otra. «David no es quien crees». Las palabras le atravesaron como una flecha. Desesperada giró la cabeza y descubrió, justo al lado, el maletín de David abierto. Dentro, entre papeles y documentos legales, brillaba un pequeño dispositivo. Era un rastreador,
La revelación la golpeó. ¿David había estado utilizando a Julia como una tapadera? ¿Qué tipo de vida había vivido que la había arrastrado a este horror? La multitud continuaba en desbandada y ella, paralizada, sintió que las piezas del rompecabezas se alineaban. Entonces escuchó un grito desgarrador proveniente de la puerta. Era una mujer que había estado en la sala. «Nos han traicionado a todos». Venía acompañada de un par de hombres de civil. La situación se tornó más caótica. A medida que la multitud comenzaba a dispersarse, un absoluto pánico se apoderó de la escena. Julia, incapaz de procesarlo todo, vio borroso cómo David luchaba contra el hombre desconocido en un rincón. «Julia, por favor, confía en mí», le gritó David, desesperado. Pero el miedo la envolvía, y sin pensarlo, tomó el dispositivo y empezó a bajar hacia la salida, dejando atrás las promesas rotas. Mientras corría, una verdad aterradora se instalaba en su pecho. Todo lo que ella había traído, cada momento compartido, cada beso, podía haber sido parte de un plan más oscuro. ¿Qué si David no era realmente quien pensaba? ¿Y si de hecho ella era solo un peón en un juego cuyo desenlace apenas comenzaba a vislumbrar? Y justo cuando el umbral parecía alcanzable, una explosión se produjo detrás de ella. Las detonaciones resonaron por todo el edificio, haciendo temblar los cimientos. El aire se llenó de humo y Julia sintió que su corazón se paraba. «¡David!», gritó una vez más. Las llamas comenzaron a retumbar en sus oídos, y en medio de la confusión, una sombra apareció al lado de ella. Era esa figura oscura, esbozando una sonrisa sardónica. «Siempre te hemos estado observando, Julia». Era un giro que la hizo tambalear. El mundo a su alrededor empezaba a colapsar, y con cada latido, una pregunta atormentaba su mente. ¿Quién realmente estaba a cargo? ¿Y quién era el verdadero enemigo en este juego mortal? La sala estalló en un caos absoluto. La oscuridad parecía servirse a sus anchas, mientras el cuerpo de Alonso yacía en el suelo, la quietud en su rostro, como si todo fuera un mal sueño. Julia sintió que el aire se le cortaba. Las imágenes parpadeaban ante sus ojos, y ese extraño hombre que había aparecido en la penumbra ahora brillaba en la confusión. «¿Qué quieres de mí?», logró preguntar, su voz temblando. La figura se acercó lentamente y Julia sintió cada paso como un tambor resonando en su pecho. «¡Dame eso!», dijo el extraño, señalando el dispositivo de rastreo aún en sus manos. Era la única salvación que ella creía tener. «¿Por qué?», preguntó ella, su adrenalina comenzando a mezclarse con el miedo. El hombre sonrió, pero no había alegría en su mirada. «Porque lo que has descubierto va más allá de lo que imaginas. El objetivo no eres tú, sino David». «¿Qué?». «No, David no. Él es». Las palabras se le atragantaron. La verdad que había estado escondida detrás de cada mirada, cada conversación aparentemente inocente, comenzaba a hundirla más en el pánico. «Él no es quien dices que es», insistió el hombre, sus ojos fijos en ella. «Es un doble agente, y ahora eres un peón en un juego mucho más grande de lo que crees. Aquellos que buscan las piezas están más cerca de lo que imaginas». Justo cuando estaba a punto de responder, un ruido ensordecedor resonó en el fondo de la sala, algo más fuerte que un simple disparo, una explosión. La puerta principal se hizo añicos, y de ella brotaron llamas junto con la figura familiar de David. Su cara empapada en sudor, sus ojos desorbitados. Gritó. La desesperación en su voz fue como una cuerda desgarrando la calma. «¡Hey, David! Explícame esto», respondió, incapaz de contener la ira y la confusión. Un instante, su mirada se cruzó con la del extraño. «¡Hay que salir de aquí!»,
repetía David, y en sus ojos vio algo que nunca había notado antes. ¿Miedo? ¿Dudas? El hombre oscuro, ajustando el agarre en su arma, tomó un paso hacia David. «No puedo permitir que te lleves a Julia», le advirtió, la tensión como un arco tensado. Sin embargo, antes de que el ambiente se volviera aún más tenso, un estruendo adyacente la hizo girar. La ventana estalló, fragmentos de cristal volaron. «¡Rápido, ven!», otra voz gritó. Era Teresa, visiblemente lastimada, su rostro bañado de desesperación. «No hay tiempo, el edificio está siendo evacuado», agregó, arrastrando a Julia hacia la salida. Pero Julia se resistió. «No, ¿qué está pasando de verdad? David está involucrado en algo terrible». «No, tú no entiendes. La vida de todos está en peligro. Ahora mismo están aquí para llevarse a David, y tú también estás en el medio», explicó Teresa, su tono de voz capturando la urgencia del momento. La confusión la invadió. ¿Era Teresa una aliada o una traidora? Antes de que tomara cualquier decisión, el extraño movió su mano con rapidez, lanzando algo hacia ellos. Era una bomba de humo. La sala se llenó repentinamente de un denso vapor gris. La visión se nubló. Y Julia sintió cómo David la agarraba con fuerza entre la bruma. Todo estaba oscureciéndose y sus sentidos se agudizaban. «Julia, tienes que escucharme. Te quiero», murmuró David. Su voz sufría de una intensidad desesperada que la congeló en su lugar. Pero algo en ella titubeaba. No podía fiarse por completo de él. ¿Qué quería realmente? Solo sabía que su vida corría un riesgo inminente. Fue entonces que, en medio de la confusión, una revelación impactante surgió. Entre el humo, lograron ver las imágenes proyectadas en la pantalla de un proyector que se había encendido. Eran capturas de seguridad del edificio, segundos antes de que estallara el caos. La imagen mostraba a David en plena conspiración con otros, incluyendo al hombre que ahora se mantenía en las sombras. Julia sintió que el suelo se desmoronaba debajo de ella. «David, ¿por qué? ¿Qué es esto?», preguntó, su voz ya quebrada, la desesperación asomando. «No puedes creerlo», exclamó David. Pero el tiempo se volvió un capricho cruel. Las luces comenzaron a centrifugarse, y el enfurecido alarido de las sirenas se hizo ensordecedor. Y en ese instante, antes de que pudiera asimilar el significado, una figura encapuchada emergió tras del extraño, tomando a David del brazo. «Todo ha terminado, David. Has jugado demasiado», sentenció la figura, y su voz sonó como un eco de traición. Era Alan, la misma persona que había creído muerto. Con una determinación gruesa, Julia sintió que su mundo se quebraba. ¿Cómo? ¿Por qué? Su mente retrocedía. Lo que había empezado como un simple día de trabajo, ahora se convertía en una pesadilla de traiciones y secretos. «¡No! ¡David, no te vayas!», grita, y el eco de sus palabras flota en el aire. El giro era devastador. Con esas revelaciones, Julia sabía que ahora había una nueva pregunta. ¿Quién era su verdadero enemigo? ¿Y cómo podrían escapar de este laberinto mortal que había creado una red de mentiras? Julia estaba paralizada, viendo cómo la figura de David se tambaleaba al ser arrastrado por Alan, el rostro desencajado, la mirada perdida. El aire se volvió denso, como si el humo del caos la ahogara. De repente, la imagen de Alan, enfurecido y resplandeciente en la bruma, le clavó un puñal en la mente. ¿Por qué estaba vivo? ¿Y qué demonios significaba eso para ella? «¡David!», gritó, pero su voz se ahogó en un mar de gritos desgarradores y el eco de disparos. El caos estalló de nuevo. Los cristales rotos brillaron como estrellas
caídas en el suelo. Un hormigueo de terror la recorrió. Cada latido de su corazón era un tambor que resonaba con la presión de lo desconocido. «Déjame ir, Alan». La voz de David tenía un tono de lucha contenida, pero Julia podía ver que la desesperación comenzaba a apoderarse de él. Su pecho se oprimió al ver cómo el hombre que había creído conocer estaba al borde de perderse en un laberinto de mentiras. «Lo siento, David, pero tus días de juego han terminado. Estás metido en algo que no puedes manejar», respondió Alan, su sonrisa torcida como una serpiente en la oscuridad. La incredulidad se agolpó en la garganta de Julia. ¿Quién era realmente David? ¿Un héroe? ¿Un villano? ¿O algo mucho más complejo? Justo en ese instante, un fuerte estruendo resonó. Las luces empezaron a parpadear, la energía fluyendo miserablemente mientras los murmullos de preocupación se desataban entre la multitud. «¡No! ¡No puede ser!», gritó alguien en el fondo, y Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces que todo se descontroló. De la entrada, un grupo de hombres, uniformados con chalecos antibalas y armas en mano, irrumpieron. «¡Todos al suelo!», gritó uno. La atmósfera se volvió tensa. Un aire de profunda ansiedad llenó la sala. El hombre que había disparado antes, ahora confundido, se arrojó al suelo. «¡Julia, ven aquí!», David la llamó, su mano extendida hacia ella. Pero el caos la rodeaba, un torbellino de adrenalina y miedo. El mundo estaba perdiendo su forma y su corazón palpitaba de preocupación. «¡No!», gritó Alan al ver que David intentaba acercarse a ella. Aquel movimiento desencadenó una reacción en cadena. Alan, en un arrebato inesperado, tomó el dispositivo de rastrador y lo arrojó hacia el grupo de hombres de negro. «¡Atrápenlos! ¡Esos son los traidores!». El silencio se hizo y luego una explosión ensordecedora. La sala se llenó de humo y Julia sintió que el aire se volvía irrespirable. Su mente gritaba, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Sin pensar, lanzó un vistazo hacia David, que estaba ahora completamente rodeado. «¡Julia, corre!». La voz de David sonaba como un grito ahogado entre el estruendo. Fue un momento, un destello de titanio. Cuando alguien del grupo abrió fuego, el eco resonó y todo se detuvo. Julia no sabía si había sido un disparo dirigido a David o si su corazón se había paralizado por el terror. Pero en medio de la confusión, un cálido destello de luz cortó la bruma. Era una figura familiar que sorprendió a todos. La silueta se materializó entre el humo. «¡Alto!», una voz femenina resonó, fuerte y decidida. Era Teresa, con su mirada oculta, una mujer poderosa con la determinación en sus ojos. «Tú siempre estuviste detrás de esto», acusó Alan. Pero antes de que pudiera moverse, ella desenfundó un arma. Julia sintió que su mundo se desmoronaba. La verdad de Teresa se desnudaba ante sus ojos. «Sí, Alan, creíste que no lo sabría, pero he estado observando todo esto desde el principio», dijo Teresa. La tensión se sentía en el aire, un instante cargado de traiciones que la hacían temblar. El escenario era el de un juego cruel, y ella se hallaba atrapada en medio de dos titanes. «Siempre supe que David era un doble agente. Tu jugueteo con su vida y su lealtad ha sido un error», añadió. Mirando a David con desprecio, «has jugado con fuego y ahora nos ha llevado a esta locura».
La boca de Julia se abrió, pero ya no podía hablar. La revelación de Teresa daba un giro devastador a su percepción de la realidad. Qué tan arraigada estaba la traición en todas las personas en las que había creído. «Esto es una venganza», murmuró, pero Teresa la ignoró. «David, el verdadero destino de todos nosotros está en juego y tú lo has puesto en peligro. Nunca debí confiar en ti», dijo con una determinación helada. En ese momento, un grito desgarrador salió de la boca de David. Y cuando Julia volvió a mirarlo, su expresión reflejaba el dolor de una verdad que nunca había creído. No sabía qué. Antes de que el aire se volviera a llenar de tensión, algo resonó en el fondo. Un pequeño objeto redondo cayó al suelo, haciéndose eco en su entorno. El sonido creció. Una cuenta atrás que todos dejaron de lado. Era una bomba de verdad. La mirada de todos los presentes se aferró a ese objeto, un latido de horror que formó un vacío abrumador. ¿Qué significaba eso? Su mente se detuvo. Con un estallido ensordecedor, todo se convirtió en una nube de polvo y escombros. Julia cerró los ojos mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. En medio del dolor y la confusión, la gran pregunta surgió en su mente. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Y a quién podía confiar? Era hora de que dejara de jugar y echara un vistazo a su propio papel en esa locura. La explosión se llevó todo, y con eso, la vida que una vez había conocido se desvanecía como un sueño roto. En medio del polvo y el caos, la sala se iluminó por el relámpago de una explosión que resonaba en sus oídos. Julia se quedó paralizada, la mente corriendo para seguir el curso de los eventos. David, empujado hacia un rincón por las figuras encapuchadas, parecía luchar por recuperar el control. «Julia, sal de aquí», gritó, su voz llena de desesperación. Ella sabía que no podía moverse. Las imágenes se agolpaban rápido, cada una más aterradora que la anterior. Contempló el rostro de Alan, el que había creído muerto, y sintió el odio que emanaba de él. La verdad, esa verdad que había estado encerrada en un laberinto de mentiras, ahora la confrontaba. ¿Cuánto había aprendido sobre David realmente? Estaba en peligro, y ella con él. «No sabemos en qué te has metido», le gritó Teresa, su mirada fija en David y su tono lleno de miedo. «Este no es el momento para dudas». La habitación seguía temblando mientras la tensión llenaba el aire. Sin aviso, Alan sacó su arma, apuntando directamente a David. «Este juego ha terminado. Es hora de hacer frente a las consecuencias». Los murmullos crecieron entre los demás. Los rostros reflejaban horror. Julia sentía un nudo en el estómago. «¡Aléjate de él!» Julia se lanzó adelante, desafiando a Alan con una determinación desesperada. «Tú no le harás daño». Las palabras le salieron con una fuerza que no sabía que tenía. En un instante, todos en la sala se dieron cuenta de que no estaban solo frente a las sombras, sino ante una verdad amenazante. «¡Detente!», gritó Teresa, avanzando decidida hacia Alan. «Este es el final del camino para ti», proclamó, su voz resonando con autoridad. Era el momento en que todo podía cambiar. Julia observó cómo la bruma de miedo se disipaba por un momento. «¿Por qué, Alan? ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio?». La voz de David resonó con una mezcla de dolor y desafío. «¿Acaso era todo un juego para ti?». Y justo cuando la tensión se volvía intolerable, sucedió. Alan apretó el gatillo. Pero un segundo antes, Julia se lanzó hacia adelante,
empujando a David, y el tiro falló. El eco reverberó y el pánico se desató nuevamente. ¡Salgan todos!, gritó Teresa, mientras el caos se apoderaba de la sala. Ella, sin embargo, sintió en su interior un fulgor de valentía. El amor que había creído por David aún existía, pero había un nuevo peligro que acechaba. Miró a David, y en su mirada puede ver que hubo una promesa de cambio. Algo dentro de él había despertado, unas ganas de resarcirse. «Julia, este no es el final», dijo David, corriendo hacia ella mientras los demás intentaban salir. Pero Alan había tomado un mal paso. Justo cuando se preparaba para atacar de nuevo, Teresa lo golpeó con fuerza, haciéndolo caer al suelo. La situación aún no estaba clara, pero la esencia de la lucha resonaba en todos. Cuando las luces comenzaron a apagarse, una sombra se interpuso entre ellos, pero esta vez se levantó para protegerlos. «¡Salgan de aquí!», gritó Teresa, mientras Julia y David daban un paso atrás, tratando de contener el miedo que crecía. Al final, la multitud se dispersó. Julia sintió el alivio y la ansiedad entrelazadas. «¿Podemos escapar de esto?», preguntó, el sudor goteando por su frente. «Sí, solo sigue mi voz», le contestó David, mientras se alejaban del caos que se desataba detrás de ellos. No había respuestas claras para lo que había sucedido, pero juntos decidieron que todo cambiaría. La verdad, aunque aterradora, llevaba consigo una esperanza, y mientras se alejaban, Julia supo que cada paso que daban dejaba atrás el horror de su pasado. Era un nuevo comienzo. «Lo que enfrentaremos a partir de ahora será diferente. Juntos podemos encontrarlo», dijo David, y ella, sintiendo el peso de su mano en la suya, sonrió. Este era el momento. Un nuevo capítulo comenzaba, pero antes de que pudieran sumergirse en ese futuro incierto, una última advertencia surgió en su mente. «Así que vamos, ¿te gustó la historia? Suscríbete ahora al canal para no perderte ni un segundo más de estas historias exclusivas. Dale me gusta, por favor, alimenta el algoritmo para traerte más sorpresas. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre cómo seguirá la vida de Julia y David. Compártelo con al menos 5 amigos que deban conocer este final. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Cada clic cuenta. Y tú, sí, también parte de esto. Haz que nuestra comunidad crezca.